Muy bien, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, principalmente bienvenida doctora Ruth Rodríguez. En primer lugar, pues agradecerle haber hecho espacio en su agenda para conversar el día de hoy con nosotros, darnos a conocer sus experiencias que se tienen en el tema de matemática educativa. Para nosotros pues es un gran gusto compartir a través de estos medios virtuales con usted este día. También agradecer aquí al doctor Fernando Cajas el haber contactado a usted para que bondadosamente estuviera aquí el día de hoy con nosotros. Y a los compañeros, pues haber hecho eco a esta invitación. Creo que la pandemia nos ha aislado, pero a la vez creo que nos ha unido más, porque las plataformas virtuales, pues, son mucho más accesibles que las presenciales, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, compañeros, por participar el día de hoy y le damos la cordial bienvenida a la doctora Ruth Rodríguez, que nos visita de Tecnológico de Monterrey, con una amplia experiencia en el tema de matemática educativa. Entonces, bienvenida, doctora, y muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Bienvenida, Ruth. Voy a hacer una breve descripción de tu semblanza. Opté por la larga, pero la recorté. Okay, perfecto. La doctora Ruth Rodríguez es licenciada en matemática por la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? En Nuevo León estudiaste. Así es, en México. En la maestría en educación ya del Tecnológico de Monterrey, hizo su doctorado en matemática e informática por la Universidad de Joseph Fourier en Grenoble, en Francia. Actualmente se desempeña como profesora asociada del Departamento de Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, ¿verdad? Porque tienen muchos campus. Así es. Actualmente es miembro de la Comunidad Internacional de Profesores de Modelación Matemática y Aplicaciones. Esa es una comunidad internacional, ¿verdad? Sí. Así es una comunidad de profesores que se dedican a la modelación en matemática educativa, ¿verdad? En comunidad internacional. Sí, y también del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, donde tuve el gusto de conocerle ya desde ahí, hace algún tiempo. Creo que no me acuerdo dónde fueron los conocidos. Fue en Realme en 2010 en Guatemala, justamente. Fue en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala, así es. Sí, fue cuando fue la reunión latinoamericana en Guatemala. Así es. En Galileo. En Galileo, sí, ahí se hizo. En Galileo. Coordina, ahí es donde más hemos interactuado con el Grupo de Investigación Latinoamericano Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, un grupo muy activo, ¿verdad? Especialmente en pandemia, ha estado muy activo, están invitados a ingresar a FIME. Voy a dar el link en un ratito. Hice algunos recortes aquí, me salté a la coordinación que tiene desde el 2009, coordina la Academia de Ecuaciones Diferenciales en el Departamento de Matemática del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es directora de tesis, y también es profesora de posgrado. Este posgrado es en innovación, ¿verdad? Innovación educativa. Es el posgrado del Tecnológico de Monterrey. Así es, tenemos en los programas de educación, en la Escuela de Humanidades, la maestría en educación, la maestría en tecnología educativa y un doctorado en innovación educativa. Sí, el título general. En el 2014 fue distinguida por la Universidad Autónoma de Nuevo León con el Premio a la Excelencia por Desarrollo Profesional, en 2015 por el Sistema Tecnológico de Monterrey por ser profesora innovadora, que es la parte esencial de la doctora. En el 2015 por el Sistema Tecnológico de Monterrey como innovadora, ya había dicho, y recientemente en diciembre del 2020 fue reconocida por el Círculo de Profesores Distinguidos. Eso es a nivel nacional, es una enorme reconocimiento. También participó de manera activa en el Comité Nacional de Diseño e Implementación de los Planes de Estudio
del modelo TEC 21. Ese espero que puedas comentar un poco hoy sobre el modelo TEC 21, porque hace una transformación profunda en el modelo de universidad, ¿verdad? Y en la misma Facultad de Ingeniería. Entonces, participó, sigue participando porque ese modelo está en proceso. Recientemente, en marzo 2021, recibió un reconocimiento por el mejor equipo de diseño de la unidad de formación por la materia. Noten el nombre de esta materia del primer semestre. En esta creo que está en el modelo de transformación, llamada modelación matemática fundamental. Ha impartido conferencias en muchas partes del mundo, en Europa, en Asia, en América Latina, sí, en varias partes. Pues sus intereses son en la enseñanza del aprendizaje de las ecuaciones diferenciales para futuros ingenieros a través de la modelación y la tecnología, y siempre busca ese vínculo entre la matemática educativa y la matemática y la comunidad de educación e ingeniería. Es una profesora investigadora de altísimo nivel internacional con una enorme sensibilidad social, lo que le permite liderar proyectos de cambio educativo. Es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Fernando Cajas, por la lectura de mi semblanza y sobre todo por esta invitación. Y al maestro Humberto Osvaldo, pues gracias también por considerarme, ¿no?, en este ciclo de pláticas. Entonces, si gustan, pues doy inicio. Por favor, doctora, Sí, entonces el tiempo y las cámaras es para usted. Ok, muchas gracias. Pero... Tú puedes compartir en la flechita que tienes. Yo sé que usas más Zoom que Meet. Sí. A ver, espero ahí compartir correctamente. Todavía no. Dice que comparto una ventana, pero no la ven. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Aquí está. Sí. Muy bien, pues pues muchas gracias por esta invitación. ¿Sí me ven? Sí, sí se ve. Okay. Y bueno, pues he titulado a esta conferencia, pues, el desarrollo del pensamiento para la complejidad en ingeniería. Y pues quisiera compartir muchas cosas, pero intentaré ser muy concisa en algunos puntos claves que yo considero de mi trabajo de investigación e innovación educativa en el TEC de Monterrey, ¿no? Mi área es la matemática educativa, ha sido mi gran tema de interés la modelación de fenómenos para la formación de universitarios, particularmente ingenieros. Sin embargo, pues hoy quiero platicarles quizá de manera muy general los nuevos trabajos que me he enfocado al desarrollo del pensamiento sobre la complejidad, ¿no? Pues primeramente, pues sí, pertenezco a un sistema, el Tecnológico de Monterrey es una multicampus, es una universidad privada al norte de México. Como verán arriba, pues somos varios campus. Yo pertenezco justamente aquí, al norte de México, de Nuevo León, es el campus principal. Y nace en 1943, ¿no? Acabamos de cumplir 78 años. Y nada más como referencia en la línea del tiempo, pues justamente ahí por el 95, yo me sumo al TEC en 1999, pues ya era una institución que estaba muy en el sentido de las técnicas didácticas, ¿no? Se abrió mucho aprendizaje en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, que es cuando yo llevo al tecnológico, ¿verdad?, como asistente de docencia, y a partir de ese momento, pues me toca ver todo este avance que se ha tenido. Aproximadamente en el año 2013 se inicia esta discusión, ¿verdad?, sobre el cómo reformular los nuevos planes de estudio, ¿no? Y bueno, creo valioso platicarles de esta historia para comprender un poco, digamos, el contexto donde se desarrolla, pues, la investigación que estoy haciendo. Entonces, desde el 2013 nos empiezan a decir, vamos a tener que cambiar la forma de ver la enseñanza de las matemáticas y de la ingeniería en general. Y justamente el agosto de 2019 se lanza el nuevo modelo TEC 21, ¿no? Es nuestro nuevo modelo educativo y donde mucho de lo que yo ya había venido trabajando antes estaba justamente como toma su papel muy principal, ¿no? ¿Qué es nuestro modelo educativo actualmente? Pues primero, pues se lanza en agosto de 2019, meses antes de que se inicie la pandemia. En México iniciamos el 13 de marzo.
Pero finalmente habíamos estado trabajando, como yo en lo personal 2 años antes, en cómo reformular la enseñanza de las matemáticas y de la ciencia en ingeniería, ¿no? El nuevo modelo pues está basado en competencias, desarrollo de competencias tanto disciplinares como transversales, y el corazón que van a ver ahorita pues es la realización de retos. Y un reto, así como ya se venía trabajando en aprendizaje basado en proyectos o en problemas, es una gran problemática, pero que tiene una gran implicación en la sociedad. O sea, que el resolverlo pues va a ser de beneficio pues a una gran cantidad de personas. Y entonces, al día de hoy, pues reconocemos 4 grandes diferenciadores del modelo educativo. La primera de ellas es el aprendizaje de los alumnos basados en retos. Esto es a nivel general, pero bueno, yo hablo desde la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Una cuestión de la personalización del aprendizaje, que se llama trayectorias, que es una flexibilidad del currículum en función de las necesidades de cada estudiante, de cada ingeniería, profesores inspiradores y una vivencia memorable, ¿no? Voy a hablar particularmente del primer punto, que yo diría que es uno de el corazón, ¿verdad? O uno de los sellos principales del nuevo modelo. ¿Qué pasa respecto a esta idea de los retos? Pues desde mi lectura personal tiene mucho que ver con algo que yo ya desde la investigación en educación se venía dando con anticipación sobre esta idea del nuevo perfil del ingeniero, ¿no? Ya reportes ahí por 2008 decían, necesitamos repensar la formación del futuro ingeniero, del profesional del siglo XXI, pero particularmente para ingenieros, en el sentido de que tenga que desarrollar tanto habilidades disciplinares como transversales, ¿no? En aquel momento le llamaban habilidades genéricas, ¿no? Al mismo tiempo, pues Europa, particularmente CEFI, como una sociedad de formación de ingenieros en Europa, ya empieza a publicar diferentes marcos de referencia para repensar las habilidades, digamos, necesarias de un ingeniero, del punto de vista matemático, del punto de vista ingenieril, ¿no? Yo pues me enfoco mucho en la parte matemática y hay reportes como este que muestro en 2013 donde ya hablan más en términos de qué habilidades necesito que el futuro ingeniero sepa. Los invito a ver los reportes, son de acceso público, ¿eh? Y bueno, pues todos sabemos que la Academia Nacional de Ciencia de Ingeniería en Estados Unidos también empezó a repensar. Incluso hay estos proyectos de el K12, que significa cómo ir perfilando una enseñanza de las áreas STEM, particularmente las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, desde niveles básicos, de tal manera que garanticemos pues un mayor número, ¿verdad?, de presencia de los jóvenes en estas áreas, ¿verdad? Y bueno, actualmente en el TEC, ahorita ya llegamos, nuestra primera misión era el TEC 21 y ahorita pues estamos trabajando en la nueva visión estratégica pues 2030, ¿no? 2025-2030. Entonces, entre lo que yo resaltaría de esos reportes, así en general, pues sí es la importancia de ir desarrollando en los ingenieros pues habilidades disciplinares, pero también a la par con habilidades transversales, ¿no? A veces le llaman habilidades genéricas, pero aquí le voy a llamar pues de incluso competencias transversales. Y justamente, por ejemplo, CEFI ya decía, necesitamos un currículum más integrado, ¿eh? Un currículum donde se desarrollen competencias de manera que se puedan integrar pues la parte de los académicos de matemáticas, que es el público que estamos aquí, y las contrapartes de ingeniería, ¿no? O sea, se ha reportado un divorcio en algunas instituciones de la gente que impartimos áreas de matemáticas versus la parte de ingeniería. Y las tendencias actuales van mucho a este currículum, y así le llamo entrelazado, ¿no? De desarrollar a la par ambas competencias. Y parte de lo que yo ya había estado trabajando en términos de enseñar particularmente un curso de ecuaciones diferenciales basada en la modelación matemática de fenómenos reales, era esta idea de, pues vamos a modelar un fenómeno, generalmente la física, pero eventualmente la química, biología, y a la par ir desarrollando las competencias matemáticas. Y justo cuando yo veía este reporte de Burnham-Hill, pues ellos dicen, pues ¿qué te parece si seguimos desarrollando esas competencias disciplinares en las 4 áreas STEM, pero al mismo tiempo ir desarrollando pues aquellas competencias transversales que por mucho tiempo en las áreas de ingeniería pues fueron vistas como pues las habilidades incluso blandas, ¿no? O suaves. Entonces aquí decían, empiezan a tener gran relevancia. En términos de modelación matemática, yo les puedo decir que son muy importantes, ¿no?
ir desarrollando competencias de tipo matemáticas, pero también competencias como pensamiento crítico, habilidad de investigaciones, habilidad de comunicación, y resalto de la que voy a hablar aquí, que es el pensamiento holístico. En este reporte, los autores hablan como de un poco sinónimos, pensamiento sistémico y el pensamiento holístico, ¿no? Como esa capacidad de los ingenieros, pues, de ver, pues, el gran cuadro, ¿no? La gran fotografía, y poder entender de manera más general, pues, el estudio de ciertos fenómenos. Entonces, un poco decir que cuando yo analizo estos trabajos, digo, pues, de alguna forma, modelación matemática dentro de la matemática educativa también va dirigida en esa dirección, ¿no? También ese es el interés, ¿verdad? Un poquito regresando al modelo educativo actual, pues justamente eso yo empecé de ahí, bueno, llego aquí al TEC en 2008, en 2010 me sumo a un proyecto de aprendizaje activo, donde ya estábamos piloteando estos ambientes de aprendizaje activo con los ingenieros. Ahí empecé a explorar ambientes de experimentación y de simulación en la clase de ecuaciones diferenciales, con el fin de ir promoviendo justamente estas competencias, digamos, genéricas. Y en el nuevo modelo, pues justamente se perfilan como nuestras competencias transversales, pues las que ven aquí en pantalla, y particularmente, pues me interesó ver la de razonamiento para la complejidad. Y el TEC denominó esta competencia el desarrollo de 5 subcompetencias, yo resalto 3, justamente pensamiento sistémico, pensamiento crítico y pensamiento científico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dentro de esas 7 subcompetencias generales, la idea es que a través de todo el currículum del nuevo plan de estudios, pues es ir generando a la par de las disciplinares, ¿verdad? Ir como tejiendo literalmente de manera entrelazada estas 7 subcompetencias en los diferentes niveles, ¿no? Entonces, vimos a esta competencia y particularmente pues me interesa mucho lo del pensamiento sistémico, como esa capacidad del estudiante de analizar situaciones de manera pues muy abierta, ¿no? Como un conjunto de sistemas interconectados, pero con una visión más integrada, desde la inter y la transdisciplinaridad. Entonces, cuando yo justamente ahí digo, pues la institución y yo desde modelación vamos hacia lo mismo, pues ahí empezamos a trabajar, pues, como de manera muy, muy situada. Las competencias, ¿verdad? Que no es el tema aquí, pero pues se miden en niveles y en los diferentes estadios de la permanencia en nuestro programa de estudio, se espera que los alumnos vayan pasando de un nivel A un nivel B hasta en su competencia de egreso dominar esta competencia hasta un nivel C, ¿no? Entonces, básicamente, en estos 3 niveles, el nuevo modelo pues exploraba que el nuevo currículum, así de lo más fuerte, fue pasar en tiempos de 9 semestres a 8, una estadía en 8 semestres, que son 4 años, y se perfiló que en los 3 momentos había una parte de exploración para que todos los jóvenes que entraban a la escuela de ingeniería pudieran explorar como que todas las ingenierías posibles. Luego hay un enfoque cuando ya deciden, digamos, en qué avenida. La escuela de ingeniería, que son como 18 carreras, las dividimos en 4 avenidas. Computación, biotecnología, innovación y transformación, donde está casi son 7 carreras, ¿eh? Industriales, civiles, mecánicos, eléctricos, y la cuarta de ciencias aplicadas, donde tenemos a ingenieros físicos e industriales y los ingenieros en ciencias de datos y matemáticas, que es una nueva carrera que se estrena justo en agosto 2019. Entonces, esos perfiles se supone que entran los alumnos y exploran en diferentes ambientes todas las ingenierías posibles, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de la escuela de ingeniería por lo pronto. Entonces, aquí está más o menos cómo se reparte, y desde que se cocinaba el TEC 21, pues nos decían ya no va a haber materias, ¿verdad? Era un poco el rumor, ya vamos a desaparecer en esta idea de un currículo mayor, más integrado, vamos a desaparecer esa idea de la materia como tal. Y sin embargo, como están viendo en la pantalla, no se divorciaron, no nos hemos divorciado del todo de esta idea de materias. De hecho, sobre todo, yo participo en los primeros 3 semestres, hay fuertemente presencia de materias. Esta materia que mencionaba el doctor Cajas, pues es modelación matemática fundamental, aunque vemos elementos de cálculo diferencial integral de una variable, básicamente lo compactamos a un curso de 10 semanas. Bueno, hay toda otra discusión que hacer por ahí respecto a las necesidades de el tipo de conocimientos que se imparte en la escuela de ingeniería, un poco más basada en el reto, es decir, en las necesidades que ciertos retos imponen a los chicos.
Y quizá la parte más novedosa son los bloques grandes, que se llaman bloques de exploración, que aquí estos bloques hablamos de cursos de 60 horas. Vean que en un semestre, este era mi semestre normal de 16 semanas, lo partimos en tercios, y cada tercio, que son los bloques, los alumnos van explorando un reto. En la sección de reto como un problema a resolver en 60 horas, ¿no? Entonces, un poco la primera parte del modelo TEC 21 en cuanto a la exploración en ingeniería de estos retos y en esta idea de un currículo más integrado de al menos física, matemáticas y computación, es que durante 5 semanas los alumnos van orientados a resolver ese reto y obviamente tenemos módulos que apoyamos, ¿no? En conocimientos disciplinares y también competencias genéricas, la modelación, que son problemas de modelación, la realización del reto, ¿no? Yo resaltaría, sobre todo en esta primera etapa, en agosto de 2019 estamos empezando, aún no sale la primera generación, y bueno, también después, como comentario, pues nos pasa la pandemia, ¿no? En marzo de 2020, pues al igual que todo el mundo, nos fuimos a pandemia, así que hemos vivido esta enseñanza un poco de manera remota. Ahí hay otros aprendizajes que hemos visto. Pues grosso modo, yo diría que la cosa más importante del modelo TEC 21, pues es esta idea de repensar el tipo de enseñanza a los alumnos. Sí se quedaron las materias, sin embargo evoluciona un poquito el concepto porque dejamos de tener materias de 16 semanas y tenemos materias digamos, a necesidades de las diferentes avenidas. Cada avenida pues tiene necesidades diferentes en cuanto a estos conocimientos y a veces se manejan materias de 5, 10 o 15 semanas, ¿verdad? En función de las necesidades de esas justamente trayectorias del alumno. Trabajamos una noción de mini reto, le llamamos situación-problema, que tiene un peso del 20% a la nota, ¿no? Como quiera, el objetivo del curso es resolver en este semestre tal problemática, ¿no? Hemos resuelto pues algunos problemas que son un poco más escolares, el diseño de un submarino, justamente el modelo presa-depredador y otras circunstancias que son como que les da una razón de ser a los conocimientos del curso. Mientras que el bloque, como lo dije, es un curso que es la parte más novedosa, le llamamos bloque a ese pedazo de 60 horas. Hay módulos, ¿verdad? Y ahí estamos en equipo, en teoría deberíamos ser 4 colegas, la persona de matemáticas, de computación, de física y el ingeniero, que generalmente es el líder del reto y el que coordina pues al equipo docente, ¿no? Y durante las 60 horas acompaña al alumno, ¿no? En ese realizarlo. Pues si quieren conocer un poquito más de retos, pues aprovecho y les hago el anuncio de que se unan al Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Es un sitio en página web donde, pues entre otras cosas que pueden encontrar desde webinars y noticias como de lo más nuevo que está pasando a nivel de educación en general, no solo en ingeniería, pero particularmente tenemos unos folletos que se llama EduTrends, donde ahí justamente hay uno que se llama Educación basada en retos, para conocer un poquito más la metodología, ¿no? Como dije, así como las técnicas didácticas, que es aprendizaje basado en problemas, en proyectos, pues hay aprendizajes basados en retos. Y básicamente yo diría que el reto, pues es esta acepción de una problemática que realmente es una necesidad social, ¿verdad? Y que la solución de la misma, pues, beneficia, ¿verdad? A un conjunto de personas. Entonces, eso es lo que me gustaría decirles. Obviamente, como verán, pues hay una cuestión de infraestructura asociada a los retos. Particularmente, vean, pues un aula de materia, nos siguen, yo estoy participando mucho en materia, tanto en diseño como impartiendo. Pues es un esquema, en teoría se ven las sillas como más tradicional, sin embargo, pues toda la parte de aprendizaje activo y aprendizaje basado en problemas está presente. Como verán, los bloques para los retos son más trabajo activo con los alumnos y finalmente pues está siempre la mayoría de los retos antes de la pandemia, debo decir que se terminaban con la creación de un prototipo. Y si se acuerdan, fue desde el primer semestre, ¿eh? El alumno entra al TEC y en la primera semana, a la final de la quinta semana ya está haciendo su primer reto y su primer prototipo. Lo pasan 5 semanas y otros, ¿no? Entonces, un poco en esta idea de lo que es la tendencia en ingeniería, pues es involucrar muy tempranamente a los alumnos en estos retos, que obviamente van de una complejidad de menos a más, hasta lograr pues empaparse de el desarrollo tanto de las competencias disciplinares
al mismo que en las transversales. Entonces, más o menos así en tiempos, ¿verdad? Se ve la realización de los retos. Esto es de una publicación oficial, que es de las últimas que aparecieron. La idea teórica era que pueda haber diferentes módulos, otra vez a necesidades del reto. Y obviamente, aparte del grupo de profesores, ¿verdad? Que somos este equipo interdisciplinario, pues también está eventualmente socios formadores. Yo en particular no hablaré hoy de socio formador, pero socio formador pues es una empresa que después del cuarto semestre es un requisito para el reto. Es decir, por ejemplo, se ha estado trabajando aquí en México con Coppel, que es una compañía, con Banorte, o sea, diferentes compañías que se han estado acercando para que ahora sí los retos, pero a partir del cuarto semestre, sean pues retos de necesidades reales de empresas, ¿no? De la región. También como comentario, Monterrey particularmente es una zona muy industrial y hay muchos convenios del tecnológico con las empresas locales, entonces se dan muchas de estas vivencias, ¿no? Y ya para terminar con esta fase del proyecto TEC 21, pues esto es más o menos las primeras apuestas que hacíamos con los retos. Vean que la idea es que el alumno desde las primeras semanas, ahí está calendarizado 5 semanas, estemos apoyando a los maestros de diferente parte con esos módulos, ¿no? El aprendizaje aquí les llamamos aprendizaje justo en tiempo, es decir, vamos nosotros aportando los elementos matemáticos conforme las necesidades propias del reto y siempre, cuando yo tenía juntas semanales con el equipo para ir definiendo las necesidades, ¿no? Con mi colega de computación y con el de matemáticas, ¿no? Las siglas que usamos, FISMATCOP, para referirnos a esta experiencia interdisciplinaria, ¿no? Y bueno, al doctor Cajas le compartí la invitación y lo hago extensivo a todos, ¿verdad? El día de mañana pues va a estar una conferencia, si quieren saber más, de colegas como la doctora Lizeth Garay, de gente que ha estado pues muy metida en aprendizajes basados en retos, ¿no? Y están invitados. Les pasaré pues la invitación ya con un enlace. Y respecto a la matemática educativa, ¿verdad? Les digo, yo vengo trabajando en el TEC desde 2008, ya traía esta idea de modelación, y cuando se empieza a gestar esto, porque hace muchos años que empezó a cocinarse, en el sentido de que empezamos a pilotear diferentes vivencias en términos de aprendizaje activo, en términos de modelación, en términos de ver al aula de matemáticas como un laboratorio para realizar experimentos físicos y posteriormente modelar. Esto, de acuerdo a la literatura, pues va muy de la mano con lo que hoy se conoce como un currículum integrado, ¿no? Y es esta idea, y aquí dice English, de poder hacer diferentes contextos de tal forma que las áreas STEM pues no se vean por separado, ¿eh? Esta crítica a la parcelización del conocimiento y al crearlas de manera integrada, pues poder crear proyectos con los alumnos que las puedan desarrollar. Sin embargo, nada más comento el artículo de English, ella dice, hay que tener cuidado, dado que pareciera, ¿verdad?, que las matemáticas no parecen ser muy favorecidas cuando hay una comunión de las 4 disciplinas. En el sentido de que a veces, por ejemplo, prevalece más la ingeniería sobre la matemática o la tecnología sobre la matemática, ¿no? Entonces, hace un llamado a la comunidad un poco diciendo, quizá como matemáticos educativos es nuestro trabajo hacernos presente y hacer siempre valorar, ¿verdad?, la importancia de el fundamento matemático, de los conocimientos matemáticos, aún a pesar de las necesidades de algún reto. Y bueno, desde mi experiencia estos 2 años que tengo en TEC 21, pues ha sido un trabajo del día a día de estar levantando la mano, diciendo esto es importante que lo sepan, a veces a pesar de que no es necesario directamente para un reto en la 5ª semana. Entonces yo creo que ese es un trabajo que sigue pendiente. Entonces, un poquito sobre mi trabajo de investigación, pues en el TEC ha sido la modelación, ¿eh? He trabajado mucho de la mano de esa comunidad internacional y bueno, entendiendo modelación como esta relación entre la realidad y la realidad del ingeniero, que es el joven que está ahí trabajando, y la matemática formal y rigurosa, ¿no? Entonces, la apuesta desde modelación desde hace más de 40 años ha sido esa. Y últimamente, ¿verdad? Lean English es una de ellas. Se ha trabajado mucho en ingeniería de cómo pues ir fortaleciendo esa relación, pero siempre, ¿verdad?, teniendo mucho cuidado de cuidar la importancia del conocimiento matemático. Y bueno, no quise hablar mucho de trabajos previos, más bien por el tiempo me voy directo a esta idea de la complejidad, ¿no? Si recuerdan, en un tiempo me interesó
cómo la modelación desarrollaba pensamiento crítico en los estudiantes y como recientemente el TEC lo llamó razonamiento para la complejidad, desde hace casi 2 años, pues ese es el tema que me he enfocado. Ahí está pensamiento crítico, pero me empezó a interesar esta idea de pensamiento sistémico, ¿verdad? Entonces, estudiamos la complejidad de esta idea de pensamiento sistémico. Este tema, si uno empieza a monitorear qué están diciendo las comunidades internacionales, está empezando a ser desde el año pasado, justo en pandemia, y justamente por la naturaleza de lo que estamos viviendo, la necesidad de poder desarrollar en los futuros profesionistas y en nuestros ingenieros esas habilidades de pensamiento, de lidiar con la complejidad, ¿no? Y esos son reportes también de CEFI, que es la Sociedad Europea, la diversidad como una respuesta a un mundo cada vez más complejo, la complejidad es la nueva normalidad. O sea, realmente yo creo que pues tenemos mucho que aprender de esta situación particularmente y bueno, yo creo que ahorita uno de los temas que estamos pendientes es y cómo lidiar con toda esa complejidad. Del punto de vista de matemática educativa, ese es un libro muy reciente de la comunidad internacional, la ICMA, es Gloria Stillman, que dice, pues falta mucho trabajo por desarrollar desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista empírico, pues seguimos sin saber mucho sobre cómo los alumnos desarrollan como modeladores, ¿verdad? Y siempre yo pienso la enseñanza de la matemática basada en modelación, sobre su desarrollo de competencias, sobre sus capacidades de visualización. Y también falta mucho desarrollar, y es un área, ¿verdad? Si están interesados en investigar sobre esta área, sobre el diseño de tareas, ¿verdad? Sobre todo tareas cada vez más difíciles desde el punto de vista de modelación y sobre el uso de representaciones, ¿no? En términos de didáctica, pues es un tema muy, digamos, muy antiguo. Para mí data de los 80s allá con Duval, pero sigue siendo un tema muy vigente, ¿verdad? Y en términos de modelación, pues también te da bastante posibilidades. Y la NCTM de Estados Unidos, pues también empezó a decir, vean, en 2015, y recordemos que la NCTM es para maestros de parte básica, ¿verdad? Desde primaria y secundaria, necesitamos como gran reto empezar a enfrentar a los alumnos a resolver como situaciones cada vez más complejas, y aquí entendemos la complejidad como algo que va a ser de aquí a 10 a 20 años, ¿verdad? Como un largo plazo. Y también esta idea que tiene que ver con retos de que la resolución del problema mejore la calidad de vida de ciertas personas, o sea, que las influya positivamente desde el punto de vista social, económico, educativo, ¿no? Entonces yo creo que también justo esta época nos inclina a nuestros alumnos, pues motivarlos a pensar más en ese sentido, ¿no? De que ellos son actores de cambio en la sociedad y que necesitan pues de su actuar para que puedan beneficiar de manera positiva, ¿no? Entonces uno de los trabajos, estuve en Montreal en un sabático en el 2017 y tuve la oportunidad de platicar con Franz Caron. Ella justamente trae esta idea de la complejidad desde este punto de vista, y si ven el diagrama es una modelación en dinámica de sistemas. Ella particularmente en este artículo también muy reciente, 2019, pues trabaja con un software que vean que se ve muy bonito, que se llama Stella, donde ya aquí sí lo reconocen, está representado el famoso modelo de presa-depredador, ¿no? Un modelo, estoy hablando del punto de vista didáctico de las ecuaciones diferenciales, pues que es un ejemplo de un sistema no lineal, ¿no? De ecuaciones diferenciales. Y creo que, o sea, eso empieza a salir algunos trabajos interesantes de complejidad, es un tema bastante nuevo. Y otra cosa que también tengo como tarea, pues es esta idea de diseñar mejores tareas, ¿verdad? ¿Y qué significa una mejor tarea? En términos de matemática educativa, pues una tarea que dice aquí Fried y Ludwig, que sea más auténtica, ¿verdad? El término es autenticidad. Y ustedes saben que autenticidad se refiere a que sean más reales, ¿no? Que efectivamente la modelación, y eso pues lo sabemos, la modelación que eventualmente uno puede hacer en el aula cuando uno quiere explorar esos famosos problemas en contexto o platicados con los alumnos, que sabemos que a pesar de eso, de su simplicidad, les proponen un reto a ellos, pues finalmente esa modelación yo creo que es muy válida, yo misma lo he hecho, lo he vivido.
Sin embargo, es limitada en el sentido de que debemos de que los retos sean cada vez más abiertos, pues más reales. Por eso esta enseñanza basada en retos, pues siento que va muy ad hoc a esas necesidades, ¿no? Que sea una pregunta más auténtica, que tenga valores numéricos más realísticos, que acepten más de una respuesta. Ese es como nuestro gran reto como maestros de matemáticas, y que pues los lleve siempre a preguntas, ¿no? De hecho, pues no puedo ahondar demasiadas cosas, pero la situación, problema y el reto lo que tienen son preguntas detonadoras, ¿verdad? Lo que se les propone a los chicos es un escenario donde hay preguntas detonadoras, donde hay un camino a seguir, pero la idea es que ellos pues exploren en la medida de sus posibilidades pues un abanico de escenarios, ¿no? Un problema complejo clásico que también lo deben conocer, el problema del tráfico, ¿no? También ya está siendo reportado en matemática educativa, diferentes experiencias de modelación con estudiantes, sobre todo a nivel universitario. Entonces, dicho esto, ahí por el 2015, 2014, 2015, yo empecé a hacer colaboraciones con colegas de ingeniería. Particularmente este trabajo es con el doctor Rafael Burguet, de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y justo con él veíamos pues esta forma diferente de modelar, ¿no? Y él me compartió en su momento, ¿verdad? Y abracé fuertemente esta idea de pensamiento sistémico, pues como una forma de poder entender y modelar el mundo. A ver si, ¿cómo está el audio aquí? Si no, no hay audio. Oye, ok. Es una musiquita muy chiquita, así que no se perdieron como información muy relevante. Pero básicamente, sí, no compartí el audio, pero lo que se quiere mostrar a nivel del video, pues es una dinámica, justamente. Ese es el puerto de Ámsterdam. Y luego, pues lo que vemos justamente son cómo cambian los flujos, ¿verdad? Cómo hay magnitudes que están cambiando, en este caso, pues el tráfico de botes, y cómo en diferentes momentos del día, pues hay acumulaciones y se pudiera explicar esa dinámica, ¿verdad? En el corto plazo, pues con esta idea de, pues que avanza, que se almacena, que transmite, ¿verdad? Entonces, todo empezó un poquito, la colaboración con mi colega Burguet, porque él, en alguna conferencia con los jóvenes aquí en el TEC, la conferencia se llama Matemáticas en todo y para todos, se invitan a expertos, sobre todo ingeniería, a que expongan algunos proyectos donde obviamente la parte matemática y el modelo matemático es muy relevante, ¿no? Y justamente él expuso esta idea de dinámica de sistemas, como ubicando el contexto, esa es una materia que se da exclusivamente en Monterrey a los ingenieros industriales, ¿verdad? Es una de sus materias que hay por séptimo semestre, o sea, digamos muy tarde en su carrera, desde mi punto de vista, y bueno, es parte de su bagaje clásico, ¿no? Un poquito las apuestas de pensamiento sistémico, que es lo mismo que trabaja mi colega Franz Carón, es la idea de que cualquier ciudadano, prácticamente el siglo XXI, o cualquier persona en la escuela, debería tener elementos de pensamiento sistémico. Entendiendo ese pensamiento sistémico, repito, como ese pensamiento holístico que Bournonville decía, ¿verdad? Una capacidad, y esta idea que el TEC dice de razonar para la complejidad, ¿no? Como un elemento más. Entonces, en ese sentido, pues dices, voy a entender esa habilidad al pensamiento sistémico como una habilidad. Esto es de ese reporte, va hoy para mí una competencia. Y la idea es que el alumno sea capaz de ver una situación o problema desde una multitud de diferentes perspectivas, que entienda relaciones, interconexiones y la complejidad entre las partes. Y un sistema, pues lo defino como un conjunto de elementos interconectados, de tal manera que haya elementos, interconexiones y una función o propósito, ¿no? Entonces, pues como comentario, pues hay toda una comunidad de dinámicas sistemas a nivel mundial, donde es parte de mi colega, y parte de ese trabajo que pueden ver reportado con más detalle en un artículo de 2015 que lo puedo compartir,
es la idea de justamente esta idea de currículum integrado, ¿no? O sea, cómo poder fusionar dos ideas importantes para los ingenieros como en una misma propuesta, ¿no? En un mismo escenario, en un mismo reto. Hoy diríamos, no lo sabíamos, pero era un mismo reto. Entonces, ¿cuál sería el aporte de reformular la enseñanza de la matemática incorporando otros pensamientos como sistémico? Pues de entrada, esta técnica de modelación, que es dinámica de sistemas, te permite explorar diversos escenarios del tipo ¿qué pasaría si? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si las cosas son así o así? Que a veces nos es complicado explorarlo en un aula donde la parte analítica o ciertos procesos muy precisos ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. También van a ver ahorita que nos permite tener una nueva representación. Es un término muy importante. Tenemos lo gráfico, lo simbólico, lo numérico, tenemos lo verbal, pero van a ver que esa representación gráfica, ¿verdad? También es un aporte de la técnica. Y diría una colega, Diana Fisher, dice, pues también te permite trabajar con aplicaciones más interesantes desde niveles muy tempranos del aprendizaje del cálculo. ¿Eh? Y sobre todo, dice, los estudiantes no suelen tener experiencias de tener esta idea de pensarlo como un ver el gran cuadro, como ver conexiones de elementos, y eso pues ayuda mucho a reforzar estas ideas de conexiones y poder reinterpretar ecuaciones. ¿No? Entonces les platico un poquito de Diana Fisher. Ella es una doctora que, bueno, hoy en día está jubilada. Ella trabajó durante más de 20 años en una preparatoria en la Universidad de Portland, en Estados Unidos. También he tenido la oportunidad de compartir con ella, ¿verdad? En varios momentos, ¿verdad? Sus ideas. Y bueno, tiene 2 libros publicados también con Stella, que es un software de paga, vamos a decirlo así, con IC System, pero bueno, básicamente los libros pues van a mostrar su experiencia de 20 años con jóvenes de preparatoria en Estados Unidos, donde tiene cursos tanto de álgebra como de cálculo versados en dinámica de sistemas, donde estas ideas, ¿verdad? Le doy el crédito, no son de mi autoría, ¿verdad? Básicamente son trabajos previos de hace muchos años de ella, ¿verdad? Entre otros. Que lo que hace Diana, al igual que Franz Carón y yo ahora, es fusionar prácticas de modelación de otras disciplinas, en este caso de ingeniería en sistemas, con enseñanza de matemáticas, de cálculo y de ecuaciones diferenciales en un segundo año de ingeniería. Entonces nos permite crear escenarios, nos permite sobre todo enfrentar a los alumnos a crear simulaciones por ellos mismos, ¿verdad? Que les permitan pues más fácilmente explicar ciertos fenómenos. Entonces, obviamente esta conferencia pues es muy a nivel divulgación. En su momento, en un otro momento platicaría con detalle del simulador, pero grosso modo les puedo decir que pues hay una simbología de toda esta modelación en términos de diagramas que se llaman de acumuladores y flujos, ¿verdad? Stock and flows en inglés. Y básicamente dices, hay 2 elementos protagonistas, ¿verdad? Este stock, que es un acumulador, que así se ve una forma en Benzing, que básicamente, de mi punto de vista matemático, es una lectura que lo vi en Diana, pues es la variable de interés, ¿no? Es aquello que siempre hay que invitar a los alumnos a pensar cuál es la variable que está cambiando, que eventualmente le llamamos así porque se acumula o se vacía, ¿verdad? En función si crece o decrece. Y el otro elemento clave en la técnica de dinámica es el flujo. Y los flujos, que así se ven gráficamente en Benzing, vean que es una flecha, literalmente el flujo con este triangulito pues hace alusión a una tubería de agua, ¿no? Y ese triangulito es como la llavecita. Y la analogía más básica de dinámica de sistema es la famosa bañera, ¿no? Que se llena o se vacía en función de sus entradas y salidas. Entonces, todos los elementos se ven como pues, cantidades que van a cambiar en función de esos flujos pues, de entrada y salida. Y para mí, matemáticamente son derivadas. Entonces, justamente ya Diana decía, pues la dinámica de sistemas es como el cálculo, cuyas 2 protagonistas más importantes, pues es la integral como cambio acumulado, como algo que se acumula, y el nombre en inglés es stock, y la derivada como razón de cambio,
que permite pues que esa magnitud cambie, ¿no? O sea, crezca o decrezca. Y con estos dos elementos, que también son las protagonistas del cálculo, pues lo son en la técnica de dinámica de sistemas. Obviamente hay otros elementos como estos flechas azules que se llaman los conectores, que básicamente es la parte más interesante, que son cómo se conectan diferentes elementos de la ecuación. Y el último que le llamamos variable o convertidor, variable, ¿verdad? Pero básicamente yo les puedo decir, para mí es un parámetro, ¿verdad? Van a ser otros elementos del modelo que influyen, pero pues digamos que lo que analizamos, lo que estudiamos sus comportamientos, pues son a los acumuladores, ¿no? Entonces, un poquito la idea de complejidad, el artículo de 2015 que les puedo compartir, pues relata una experiencia que hemos hecho desde 2015 a la fecha con los alumnos de ecuaciones diferenciales. Es el diseño de 3 situaciones, de 3 sesiones de hora y media, donde a los alumnos en el curso de ecuaciones diferenciales se les enseña esta técnica como un medio de lidiar con problemas cada vez más complejos, ¿verdad? Un poquito fuera de lo tradicionalmente, ¿verdad?, en un curso de ecuaciones diferenciales. Obviamente la tecnología tiene un papel importante y entendemos a la complejidad aquellos problemas como decimos donde causa y efecto son distantes en el tiempo. En dinámica de sistemas, la idea de complejidad es causa y efecto son distantes en el tiempo, y otra característica de los fenómenos complejos es que generalmente el ser humano somos parte de la gran problemática, ¿no? Y en ese sentido es difícil ver los efectos, ¿verdad?, de las decisiones de la hora al corto plazo, ¿no? Entonces, un caso clásico que lo dije ahorita, el de presa-depredador, les platicamos a los jóvenes. Este fue un ejemplo también de una situación problema en un curso de Tech 21. El famoso caso del parque de Yellowstone, donde, no sé, supongo que lo conocen, hubo la inserción del lobo gris en el año 95, y tiempo después pues empezaron a ver cuestiones muy diferentes o interesantes en el ecosistema, ¿no? Y acaba de sacar esto del 2018-2019, un documental en National Geographic, está disponible en internet, cómo los lobos cambiaron el curso de los ríos, ¿no? Entonces, a los alumnos dices, ¿podría ser que la inserción del lobo cambió el curso de los ríos? Pues hay toda una explicación, ¿no?, del tema sobre qué implicó la incorporación del lobo gris en el ecosistema. Entonces, el punto de vista matemático, pues ustedes saben que y hay toda una transición más suave para los alumnos, pero sé que son un público experto, entonces sabemos que lo que está detrás puede ser visto como un sistema como el que muestro, ¿va?, un sistema de 3 ecuaciones diferenciales no lineales, donde me describen cómo están cambiando las poblaciones de los caribúes, que es el E, de los coyotes y de los lobos, ¿no? Y obviamente, pues saben ustedes que lo hacen en función, pues, de considerar o suponer que es proporcional al número de, en este caso, los caribúes presentes, y también, pues, obviamente, de una tasa de decrecimiento provocada por justamente una interacción del caribú con el coyote, el S, ¿verdad?, y también del caribú con el lobo, ¿no? Entonces, en términos de ecuaciones diferenciales y de interpretación, el caso de Diana Fisher particularmente, ella trabaja con prepa, son de las aplicaciones que ve hacia el final de su curso de cálculo en preparatoria, ¿no? Yo trabajo en segundo año de ingeniería en ecuaciones diferenciales, eventualmente, pues también es un tema que se aborda. Si recuerdan, al menos en Monterrey, es un tema que generalmente no estaba en el programa anterior, Tech 20, es decir, era muy difícil, si seguíamos esa enseñanza muy enfocada en lo analítico, de poder llegar, ¿verdad?, a una posibilidad de analizar ese tipo de problemáticas, sobre todo, aparte, si lo hacíamos a mano, ¿no? Entonces, ya gracias a la tecnología, y hoy en Tech 21 está presente en los programas de ecuaciones diferenciales, de 3 avenidas al menos, y ya los alumnos tienen esas herramientas, ¿no? Pero un poquito regresando, y con esto cierro ya mi participación, así se vería en términos de este lenguaje gráfico de dinámica de sistemas, la representación
del mismo sistema de ecuaciones diferenciales, pero en términos de lo que se llama cajas y flujos, ¿no? Vean que cada variable de interés, la población de lobos, de alces y de coyotes, pues se representan un acumulador. Y vean cómo los flujos, y vean que es importante la entrada y la salida. Pues la entrada son los nacimientos. Enfoquémonos en lobos, ¿verdad? Es los nacimientos de lobos. Y las salidas, pues es lo que llaman la competencia, ¿no? Que son interacciones con otras especies. Y noten cómo pues las flechas permiten de otra manera, de otra representación, pues mostrarle a los alumnos pues esas interrelaciones de todas las variables, en este caso con otras variables, ¿no? Entonces un poco la apuesta de mi colega Burguet, ahí lo platicó desde 2005 en alguna experiencia y posteriormente pues lo hemos trabajado juntos, es que esta forma gráfica de pensar particularmente las ecuaciones diferenciales y a los modelos permite, por ejemplo, pues dotar de mayor significado al concepto mismo de ecuación diferencial a los propios alumnos, pero también dotarles de un lenguaje de comunicación, que es otra de nuestras competencias transversales que nos enfocamos, pues para poder comunicar ideas a un público que no necesariamente es conocedor de esta otra representación, ¿no? Nosotros hacer del área de ingeniería o matemáticas sabemos bien de qué hablamos, pero saben ustedes que la figura en sí, el diagrama de cajas y flujos, pues comunica de mejor manera una idea. Y desde mi punto de vista de modelación, pues esto es un ejemplo de muchos más que podrán permitir lidiar con problemas más reales, más auténticos, con una dificultad un poquito mayor y que permitan sobre todo hacer reflexionar a los alumnos, ¿verdad? Que también es parte de este tema, sobre esas influencias o comportamientos de las magnitudes a medianos y largos plazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí parte de la simulación dice, pues, si te preocupabas o nos preocupamos en su momento de la inserción del lobo gris en el 95, en una ventana muy cortita, 10 años, ¿no? Y pues lo que uno veía es que pues no había pues gran repercusión en los comportamientos. Cuando uno abre la ventana de tiempo, aquí está a 50 años, ¿verdad? Bajo ese supuesto del modelo, empezamos a ver esas fluctuaciones, ¿verdad? De algunas cosas que ya se perciben. Ahorita estamos que acá por 2020, ¿verdad? 2021, entonces ya empezamos a ver una influencia mayor de la repercusión, ¿no? De haber puesto el lobo gris en ese ecosistema. Pero cuando empezamos a visualizar escenarios como qué pasaría si ocurrieran 100 años, pues uno puede entender mejor la dinámica poblacional, ¿no? O sea, que hay una cuestión oscilatoria, que eventualmente aquí un poco la idea, la técnica es pues tomar decisiones de política actualmente, ¿verdad? Poder elaborar mejores políticas de actuación de tal forma que podamos pues tomar mejores decisiones, ¿no? Y otra cosa del pensamiento sistémico que a mí me ha enamorado un poco, pues es la idea, decía mi colega, de convencer a las personas una vez que uno recrea diferentes escenarios de la importancia como de ceder beneficios individuales por el bienestar del colectivo, ¿no? El bienestar de la sociedad. Entonces, cuando generalmente corremos este tipo de experiencias con los alumnos, no nada más presa predador, tuvimos, que es lo que cuento en el artículo 2015, una experiencia de una forma de pescar en un lago, ¿no? Hay diferentes formas de pescar y les preguntamos a los alumnos cuál sería la forma menos dañina de hacerlo. Y les permitimos crear diversos escenarios con estructuras de tipo ecuación diferencial, con ayuda del software, y pues los alumnos empezaban a crear un poco esta conciencia de ir cediendo por ciertos beneficios en tanto ser empresario en beneficio del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y varias problemáticas en cuestión pues son de esa naturaleza, ¿no? Entonces, al igual que Franz Caron, ¿verdad? Vean que el software de ella es mucho más estético, más bonito. Stella, ¿verdad? Que es el mismo que usa Fisher. Yo uso, con mi colega aprendí uno que se llama Benzim. La gran ventaja de Benzim que es gratuito, es accesible en la red y es una versión de educación, pero es, pues rápidamente le digo a los jóvenes descarguen el software y podemos empezar a crear diferentes modelos, ¿no? Y bueno, aquí damos arriba, es un colega mío, ya no hablé mucho de él, pero es de la UNAM recientemente, no hace mucho,
tal vez 3, 4 años, abrió un instituto para ciencias de la complejidad en Ciudad de México. Ellos trabajan mucho de la mano con Santa Fe en Estados Unidos, en Arizona, si no me equivoco, y básicamente su noción de complejidad es un poco diferente a esto que trabajamos nosotras. Es una modelación más basada en agentes y es otro tipo de, ese es logo, lo que estamos viendo aquí es logo, pero pues justamente en estas iniciativas de STEM en K12, se les enseña a los chicos también desde muy jóvenes pues a trabajar con estas dinámicas que son complejas, ¿verdad? Entre poblaciones particularmente y pues los invitan a reflexionar. Entonces un poco es en lo que he estado andando entre participar en diseño de materias para TEC 21 y ser profesora frente a grupo, explorando todas las posibilidades y como investigación, sobre todo, bueno, en el TEC nos invitan a hacer innovación educativa de manera frecuente, pues hemos estado trabajando esta idea de desarrollo y pensamiento complejo con mis alumnos de ecuaciones diferenciales y ahora que imparto pues cálculo en primer año, pues también les he estado platicando de esto, ¿no? Y nada más un ejemplo, este es el modelo, la gente que trabaja Vensim y dinámica de sistemas es una comunidad muy abierta. Hay una revista en Scopus, tiene su congreso internacional y en Vensim, que es gratuito, han estado publicando y compartiendo este tipo de modelos, ¿no? Y si lo ven con cuidado, es un modelo de contagio virus. Ese salió el año pasado, ahí por julio 2020, y literalmente aquí muestro el famoso modelo CIR, que también susceptibles, infectados, recuperados, con Benzim, ¿verdad? Y vean cómo la gente susceptible se expone, luego se infecta y luego se recupera, ¿no? Y de manera gráfica, ¿verdad? Podemos observar pues, los diferentes escenarios de lo que hemos pasado. Y pues si es de su interés, ojalá podamos luego conversar. Los invito a seguir a la Sociedad de Dinámica de Sistemas en Internet. Han compartido bastantes, tanto modelos matemáticos como modelos de Benzim, de cajas y flujos, y sobre todo reflexiones sobre esa idea de tú como persona que estás dentro de la sociedad pandémica, ¿verdad? Cómo tu comportamiento influye en esos ritmos de contagio, ¿verdad? Y de recuperación. Y ya por último, pues sí, yo conocí al doctor Fernando Cajas en 2010, justamente en Relme, ahí en Capital, Guatemala Capital, y después hemos estado ya juntos bastantes años, creo que más de 6, Fernando, en este grupo de investigación que se llama Formación de Ingenieros, Matemática Educativa. Somos un grupo que desde hace, pues sí, 2014 nos reunimos cada año en México y cada año en Relme. Y pues pues quiero invitarlos, ¿no? A ser parte, como dice Fernando, tenemos un canal de YouTube, tenemos un webinar mensual, hay videos, y casi siempre las intervenciones son de esta naturaleza, un poco platicar experiencias de colegas que están en escuelas de ingeniería. La mayoría estamos ahorita pensando en esta idea de currículum integrado, de explorar otras posibilidades en términos de modelación u otras variables. Y pues gracias por su atención, y pues espero sus preguntas. Excelente, Ruth, muchas gracias por tu presentación. Colegas, si quieren hacer la pregunta a micrófono abierto, pueden directamente dirigirse a la doctora. Humberto. Sí, gracias, Fernando. Gracias, doctora, por esa amplia explicación de lo que usted dio sobre el pensamiento complejo y la importancia de la relación que tienen las ciencias básicas con los cursos profesionales. Creo que eso es algo muy importante para que en realidad la ingeniería pues impacte en la sociedad, ¿verdad? Solo me llama la atención, digamos, ante estos cambios que ustedes han realizado, ¿cómo ha sido el apoyo de parte de las autoridades universitarias? ¿Se cuenta con ese apoyo o es una iniciativa propia de los mismos docentes? Muchas gracias. Bueno, yo cuando inicio en el TEC de Monterrey, llego en 2008, un poco en solitario, ¿no?
pues tratando de buscar tu lugar, pero rápidamente me encontré con un grupo que se llamaba en su momento Cátedra de Investigación. Y ahí me uní con mis colegas de matemática educativa, había una cátedra de matemática educativa, la cual duró, no le miento, como 3 años, y donde había fondos para investigar fenómenos de aprendizaje de matemáticas, que por eso ese fue mi primer tema, la modelación, ¿no? Y luego en 2010 me invita la misma institucionalmente a un proyecto de aprendizaje activo. Por eso decía, en esta línea del tiempo, el TEC empezó a explorar mucho antes de agosto de 2019 como diversos escenarios, ¿no? Y la misma institución patrocinó también como, no en solitario, pero con un grupo muy pequeño de personas, escenarios de aprendizaje activo, ¿no? Nos apoyaron con capacitación, pues fuimos a conocer los ambientes de aprendizaje activo en Estados Unidos, tuvimos invitados, ¿verdad? Y entonces yo creo que empezó a gestarse este ambiente que hoy tenemos como de cambio, ¿no? No sé, había fondos para hacer invitados. Yo traje al menos una persona cada año, entre ellos Diana Fisher, ¿verdad? Y colegas que hacían innovación educativa. Y ya el banderazo final fue ahí como 2014, 2015. Para que ustedes vieran, solo el día 1, 2 y Que 3, porque como estoy grabando hay un audio abierto. Vamos a ver. En el sentido de que empezaron a apoyar proyectos de innovación educativa, así se llama esto, se llama Novus, es un fondo nacional, es un fondo oficial, y tú podías concursar una propuesta, muy así de innovación educativa simple, no mucha investigación educativa, pero algo interesante, y empezaba a haber fondos. Y de aquí a la fecha, ¿verdad? Ha habido muchas ediciones de ese fondo, y yo creo que ahí empezó a fomentarse ya de manera pues nacional. O sea, yo sí siento que el TEC está moviendo en ese sentido de ir poco a poco creando ese escenario, ¿no? Hoy en día ya fondos como Novus pues te da cada vez más dinero y obviamente te pide resultados, generalmente publicaciones en Scopus, están buscando replicar algunas innovaciones desde el punto de vista comercial, ¿no? Te apoyan con capacitación de emprendedurismo, la verdad es que sí está todo, o sea, empezó como algo muy, yo sola como un año o dos, luego luego el grupo, se creó este grupo, y ahorita sí los fondos van siempre asociados a que sea más de 2 profesores, ¿verdad? O sea, siempre se incentiva mucho la colaboración entre colegas, incluso de diferentes escuelas, ¿no? Esto de integrado, o sea, es muy bien visto que haya gente de diferentes, ingeniería con humanidades, ingeniería de negocios, ingeniería de negocios y humanidades, ¿verdad? Como cuestiones interdisciplinares. Así es como lo veo. O sea, yo creo que la institución ha fomentado mucho. Sí, gracias, doctora. Según entiendo, creo que nació toda esta dinámica a raíz de la iniciativa propia de los docentes. Y esto pues fue ganando interés de parte de las autoridades para poder posteriormente apoyarlas, ¿verdad? Muchas veces nosotros esperamos los cambios que vengan desde arriba, pero pueden empezar los cambios desde el grupo de profesores y esto motivar cada vez a las autoridades a financiar otro tipo de proyectos. Muchas gracias, doctor. Compañeros, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Había una de Jorge, pero es muy parecida, de la contribución de las autoridades en el cambio. Sí, exactamente, sí, yo hice eco a esa pregunta. Ok, gracias. Bueno, yo tengo buenas noches. aquí démosle la palabra a Luis. Ok, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Muy interesante primero ahí la charla. Muchas gracias. Ahorita estaba ahí leyendo del programa. Ajá, y hay varios tutoriales de cómo utilizarlo y Benzing. La pregunta es también cuando uno está explorando un programa para que sea más visual el curso. ¿Hay un tiempo en donde uno enseña a utilizarlo? ¿Eso es parte de un laboratorio o es parte de la parte teórica, digamos? No sé cómo manejar eso de trabajar con un software. Sí, pues ahí tengo un material, de hecho ahorita tengo un Novus nuevo, donde
pues prometí crear una plataforma, un portal para la creación de esos tutoriales, ¿no? Que para que lo hagan los alumnos de manera autónoma. Sin embargo, realmente yo estoy convencida de que hay que hacerlo en el aula como parte de la enseñanza, ¿no? Es tiempo, ya lo sé, justamente con estas iniciativas Novus nos daban cierto permiso de salirnos un poquito de lo establecido en pro del proyecto. Y sí llegué a dedicar 3 clases totalmente a eso, para la enseñanza del software, para que lo entendieran, y hacíamos juntos proyectos. Y luego otro tanto para crear algunas prácticas. O sea, yo sí lo incorporé como parte de mi curso, en estas licencias de innovación educativa, y obviamente le quité tiempo a otra cosa. A un tema, lo confieso, y fui creando videos tutoriales para el otro tema. Pero sí le di privilegio al software, porque la verdad tiene muchos detalles y sobre todo mucho trabajo con los alumnos como activo, de cuestionarlos, de ir construyendo juntos. O sea, no nada más sígueme, sino pues tú qué piensas, cómo lo relacionas. Le doy espacios en la clase para, como bien dice la teoría, que ellos creen su propio simulador, ¿verdad? No que solamente me sigan. Entonces, otra de las técnicas que tenemos es aula invertida, en el cual pues pasas parte del material, que es como lo que usualmente se ve como videos, y son como temas que dices, esto lo pueden ver aparte, y yo privilegio el uso tanto del software mismo como de la técnica, de platicar con ellos de ciertas problemáticas. Incluso mi colega Burguet ha ido a la clase, ¿verdad? Como un experto, le llamamos visita experto, y dialoga con ellos y les impone retos de una sesión a otra. O sea, realmente lo veo como un proyecto de la clase. De hecho, es el proyecto final, ¿verdad? De mi curso. Tiene un peso en la nota. Pero esas son las decisiones que he hecho, Luis. O sea, sí he sacrificado temas de métodos analíticos otros, ¿verdad? Y le doy privilegio a este tipo de proyectos. Entendido, gracias. Ahora, si acaso alguien se interesa, ¿verdad? Siempre está esa opción, ¿verdad? Pero siempre hay cosas bien interesantes que platicar con ellos de cómo se piensa un modelo desde este punto de vista. Muchas gracias, Neri, por los comentarios. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Ruth, estaba viendo en la lista de participantes que si bien tenemos varios profesores de matemática, hay de otras áreas. Ok. Hay de las áreas sociales, hay de química, hay de... Sí, hay también de otras áreas. Hay del área curricular también. Ok, de diseño. Sí. Quizás sí, ahí... Sí, hable por favor. No, nada más decirles que les decía cuando yo conocí pensamiento sistémico y gracias al doctor Rafael Burguet, él es un experto en la técnica. El primer libro que leí sobre eso es de un colega que se llama Peter Senge, de la escuela del MIT, pero de la Business School. O sea, es un libro que te habla de la técnica sin hablar de matemáticas. O sea, el pensamiento sistémico es algo mucho más, o sea, es mucho más grande que esto que platiqué, ¿verdad? Y es una visión más de ver lo holístico, ver grandes cuadros, o sea, pensar la realidad de otra manera. Y después, obviamente, me interesé en la parte matemática, que es la parte que él y yo queríamos trabajar de la relación. Y ya me metí a modelos muy matemáticos, pero la gente de sociales o de otras áreas, pensamiento sistémico puede aprenderse sin matematizar, ¿verdad? Ese es realmente el aporte del trabajo Burguet, de Fischer, de Franz Caron y el mío ahora, de tratar de matematizar esa parte, ¿no? Lo hace Sterman, ese es el libro de texto que él lleva, y lo que quería decir es que eso es exclusivamente para ingenieros industriales. Ya en Colombia, una vez que fui a un congreso de ingeniería, ya los colombianos decían, todos los ingenieros deben llevar pensamiento sistémico. Creo que era un proyecto, no sé en qué quedó, y ahora en TEC 21 tenemos materias de educación general, que van dirigidos a un público de cualquier escuela, ¿verdad? Escuela de Humanidades, de Negocios, y nos aprobaron una materia de educación general que se llama Simplificando la complejidad, le pusimos. Y era adentrar a los chicos a estos temas sin tener mucho conocimiento de matemáticas tan avanzadas, ¿no? Y realmente con cosas básicas como acumulaciones y flujos, uno puede entender ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, es un tema que también vale la pena ahí tener en mente, que
que no necesariamente es así tan matemático. La quinta disciplina, se llama el libro de Peter Stenger, ¿verdad? La quinta disciplina vale bastante la pena verlo un día de estos. Ahora sí, perdón. Sí, no, estamos esperando si hay alguien que tiene alguna otra pregunta, duda. Victoria, por favor. Muy buenas noches, ingenieros y doctora. Realmente la propuesta que ustedes están trabajando me parece, aparte de innovadora, muy pertinente para el contexto. Entonces, dentro de las primeras presentaciones que tenía la diapositiva, hay un apartado para, vamos a ver, dice vivencia memorable. Sí. Dijo que no se iba a introducir mucho a eso, pero creo que tiene mucha relación, porque vamos a vincularlos a prácticamente que estamos formando profesionales, pero profesionales que van a intervenir en un contexto que es poseedor de cuestiones económicas, políticas. Entonces es muy, como usted lo mencionaba, es muy complejo, y cuanto más complejo sea el contexto, va a generar mayor demanda en cuanto al tipo de didáctica que se vaya a desarrollar dentro del proceso formativo. Entonces, no sé si podría usted decirme si es eso a lo que se refiere lo que es la vivencia memorable. Sí, fíjate que no ando mucho en ese elemento porque digamos que es el que conozco menos, pero he entendido varias formas. Por un lado, eso que dices, o sea, el involucrar, bueno, generalmente los alumnos se involucran en los últimos años, en los últimos semestres en proyectos, ¿no? Con las prácticas y demás, viven mucho como por fin verse en el campo de trabajo y entender y valorar como lo que aprendieron en las aulas. Y poco a poco el TEC se fue moviendo a vamos a hacerlo antes. De hecho, cuando pasé en las slides de las diferentes unidades de formación, había 4, ¿verdad? Había la materia, que es lo que conocemos, el reto, que es el bloque, y había 2 puntos que se llamaba Semana TEC y Semestre TEC, que esas son otras cosas que piloteamos antes del modelo. Y justamente Semana TEC empezaron, de hecho ahora en octubre a finales tenemos otra semana. Le llamamos Semana I primero y luego Semana TEC, ¿no? Y justamente la primera semana ahí paramos clases, o sea, también vamos a parar clases, ya no hay clases en ningún campus a nivel país, y nos dijeron a los maestros, creen un proyecto de 40 horas y el alumno tiene que meterse en ese proyecto. Y es un tema, ¿verdad? Claramente pues un reto. Y luego decíamos, ¿qué vamos a hacer esas 40 horas? Matemáticas y la área de ciencias básicas nos quedamos un poquito escolar, ¿no? Pues pensar en un tema nuevo, en un problema en el aula. Pero muchas instancias se fueron a las empresas y se los llevaron de viaje a resolver problemáticas sociales o incluso al extranjero. Hay gente que se va a resolver una cuestión al extranjero y demás. Entonces yo creo que fue parte de esa idea de no solo es el aula de clases, o sea, que el TEC es mucho más allá que las clases, que son valiosas, pero también son todas las vivencias que tiene. Y eso le llamamos semana I y luego ahora semana TEC. Y luego vino la experiencia semestre I, ahora semestre TEC, que cuando yo compartía cómo va a ser el nuevo plan de estudio, de eso apenas va a vivirse, en el semestre TEC, lo que se hacía era invitar a los alumnos a irse un semestre a otro campus, a otra universidad nacional o al extranjero y resolver un problema, ¿no? Entonces, en ese inter, lo que se hace es asociar lo que eran 6 materias para un proyecto. La creación de un banco de alimentos. Hubo un proyecto de ese tipo, también hubo otro de recuperar, digamos, no sé si es correctamente decir, la basura de los supermercados, los productos que ya estaban por caducar, para crear un banco de alimentos y había que preocuparse de su logística, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos empezaron a suceder y eso crea una experiencia diferente porque se asocian varias materias y el alumno tiene esa vivencia de ver todo como conectado, ¿no? O sea, creo que va en esa dirección, por un lado, ¿no? La parte de lo integrado. Y ahorita que hablé muy rápidamente socio formador, creo que ahorita es el 4º semestre o el 5º semestre apenas de TEC 21, o sea, apenas está viendo
Los socios formadores son empresas y la verdad es que es un poquito invertir mucho tiempo con el socio formador, ¿verdad? Hay un proyecto que tiene la empresa y que quiere que el equipo de alumnos lo haga, pero al final las vivencias de los alumnos pues han sido muy gratas, ¿no? De saber que están aportando, te estoy hablando de segundo o tercer año, ¿verdad? Entonces, yo creo que va en ese sentido y también lo que he escuchado es la vivencia memorable de la parte cultural, la parte de grupos estudiantiles, de liderazgo, ¿verdad? Como que él te ve como la formación universitaria como un todo, ¿verdad? Eso que te hablo es muy disciplinar, pero también que tengan esa responsabilidad social, participaciones en cuestiones cívicas, o sea, a eso le está apostando también, ¿verdad? Creo que ese concepto de vivencia memorable engloba todo lo que te acabo de decir. Gracias, doctora. Muy interesante porque se habla de la formación integral, pero sí lo están, digamos, básicamente organizando y desarrollando. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, Victoria. Muy bien, ¿cómo vamos con nuestras preguntas y nuestros tiempos? Ya. Sí, por favor, Neri. Ingeniero. Sí, un saludo muy cordial desde Guatemala a la doctora Ruth Rodríguez, una ponencia muy bonita, muy clara, realmente, y pensando aquí un poquito sentado en mi escritorio, todos somos matemáticos desde que nacemos, ¿verdad? Y realmente nos desarrollamos científicamente ya en la universidad, mediante la enseñanza y el aprendizaje que obtenemos. Pero creo que la explicación que nos dio el día de hoy sobre lo que es el pensamiento sistemático y el análisis con visión sistemática para resolver problemas, me gustó mucho de ese embarcadero no me recuerdo dónde es, cómo funcionaban, ¿verdad? Y realmente nosotros como ingenieros tratamos de ver cómo funcionan las cosas y buscarle un modelo matemático realmente para resolver los problemas. Creo que las matemáticas, como todos sabemos, es la base fundamental y no somos matemáticos solo por dar cursos en los primeros semestres, sino que seguimos siendo matemáticos hasta en la casa, ¿verdad? Porque al final tenemos que resolver problemas y nos pasa. Entonces, realmente el ir evolucionando, el ir realmente creciendo, todas estas pláticas que nos dan, pues nos ayuda mucho más realmente, como se dice, ¿verdad? Así mismo, sistematizar nuestro pensamiento para resolver problemas y entender el porqué de las cosas. Quiero agradecerle, doctora Ruth Rodríguez, yo no soy matemático, pero soy ingeniero y estoy muy cerca de las matemáticas. Tratamos de crear muchos modelos empíricos, muchos modelos matemáticos para resolver el medio ambiente, para resolver el cambio climático, para poder verificar un montón de situaciones, ¿verdad? Y creo que esta charla que usted nos ha dado nos sirve un poquito más para poder ir realmente buscando la respuesta del porqué de las cosas. Que tenga muy buenas noches, doctora. Un gusto saludarles de acá desde Guatemala y pues a todos los compañeros, muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Neri. Aprecio sus palabras y es un poco el objetivo, ¿no? Volver a pensar en estos temas que justamente dices. Y pues yo a los chicos, a mis alumnos les digo, y alumnas, pues yo siempre veo matemáticas en todos lados y después de estudiar sistémico veo sistemas por todos lados y veo interconexiones y veo causas y efectos. Entonces le digo, saber esto pues te aprende otra visión en la vida diaria, ¿verdad? Realmente. Y créanme que, por ejemplo, la pandemia en México y las políticas del gobierno mexicano, las decisiones, incluso el actuar de mis conciudadanos, no sé, los leo a través de ojos sistémicos, ¿verdad? Muchas gracias y con gusto le comparto la presentación. Se la puedo hacer llegar a Fernando y que Fernando haga favor de compartirla, o si me escribe un mail directamente lo hago con mucho gusto. O cualquier otra fuente que quieran leer, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está el correo del ingeniero Pérez. Ok. Muchas gracias por la presentación.
No voy a comentar. Me llama mucho la atención la complejidad del currículum. Cómo la complejidad del nuevo currículum TEC 21 también va paralela a como esa necesidad de un currículum más complejo, más asociado a la sociedad, más de retos, requiere una aproximación micro también más compleja. Entonces van los dos. Osvaldo, ¿puedes concluir la actividad, por favor? Sí, Fernando, gracias. Pues en primer lugar, felicitar a la doctora Ruth Rodríguez por esa amplia experiencia que ha acumulado y que en estos momentos pues, nos ha transmitido. Creo que nos ha sembrado esa semilla de la innovación, de la vinculación que debe tener las ciencias básicas con los cursos profesionales. Muchas veces hay un divorcio entre enseñar la matemática, la física, desvinculado con los cursos profesionales, y creo que esta esta conferencia que nos impartió, pues ha sido muy, muy enriquecedora, ¿verdad? Entonces, de parte de la División de Ciencias de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un agradecimiento muy sincero a la doctora por habernos compartido sus experiencias. Esperamos que no sea la primera ni la última vez, sino que mantengamos siempre una comunicación muy fluida para poder compartir experiencias y quizás cuando el tiempo lo permita, pues tenerla aquí presencialmente, pues nos gustaría saludarla presencialmente y compartir algunas experiencias. Entonces, muy agradecido, doctora, por esta conferencia, y en el transcurso de la semana, pues les vamos a llegarles a ustedes un reconocimiento por esta charla, y a los compañeros también. Tenemos ya ahí el listado de los que nos acompañaron, y también les vamos a hacer llegar sus correspondientes créditos académicos por esta participación. Muchas gracias, compañeros, entonces, y muy agradecido. Y dejo pues a la doctora si tiene unas últimas palabras. No, pues muchísimas gracias. Siempre un honor dialogar con ustedes. Guatemala es uno de mis países favoritos y estoy abierta a cualquier otra colaboración, ¿eh? Si en algún momento sembren ustedes el interés sobre pensamientos sistémicos, podría impartir un taller, ahora sí ya entrar de lleno a nivel de armar los modelos uno por uno, ¿no? Entonces cuente conmigo y muchas gracias por la invitación, Fernando y maestro Humberto Osvaldo Hernández. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Gracias. Bye, bye. Buenas noches a todos y a todas. Bye. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctor Mario Fernando Cajas, gusto de saludarlo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Humberto. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora Ruth. Hasta luego. Buenas noches, Nari. Buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Feliz noche. Bye, Fernando. Bye, bye. Gracias, te llamo.